Contamos hoy con Óscar Vicente, abogado. Hola. Hola. En Democracia Plural estamos muy preocupados con el funcionamiento del sistema judicial. ¿Qué opinas de ello? En principio, si se acepta aquel aforismo que dice que la justicia tardía no es justicia, la justicia funciona muy mal, porque tiene un importante retraso. Y eso siendo cierto, tampoco es la realidad. El sistema tiene retraso, el sistema es lento, el sistema tiene indudables defectos, pero en términos generales, las personas que la componen hacen un buen trabajo. El problema es que no hay soluciones fáciles, no existe una regla de oro, una fórmula sencilla que resuelva un problema tan complejo. En mi opinión, para resolverlo, si de verdad se quiere resolver, hace falta tiempo y mucha educación, mucha cultura, mucha educación a las personas. Porque en España se dan una serie de circunstancias que hacen muy difícil encontrar una solución fácil. Tenemos un muy alto nivel de litigiosidad. Significa que en España hay mucho procedimiento judicial en marcha. Las personas, los ciudadanos, concurrimos o demandamos de los tribunales de justicia una cantidad muy grande de asuntos y por tanto hay muchísimos procedimientos en marcha. De otro lado, es evidente que los medios son limitados y en la justicia en España tradicionalmente son más limitados. Es decir, mucha litigiosidad, mucho procedimiento con pocos o precarios medios. Y en tercer lugar, y en mi opinión, existe una deficiencia de cultura general entendida como que un litigio entre particulares, que es el ámbito del derecho civil o de la jurisdicción civil, debemos entenderlo como un fracaso de la capacidad de negociación. Las partes, los individuos, debemos entender que el último recurso es acudir a la justicia en cuanto a la jurisdicción civil. Debe hacerse una gran pedagogía, una gran educación, en mi opinión, para llevar al ciudadano la idea de que pactar es mejor, en términos generales, que llegar a un procedimiento judicial. O dicho de otra forma, el procedimiento judicial debería ser la última de las medidas. Es cierto que hay otras jurisdicciones, la penal, por ejemplo, contencioso-administrativa, que son jurisdicciones donde, por su naturaleza, no es fácil negociar previamente. En unos casos porque no es posible, es decir, no es posible que se negocie el delito, la comisión del delito, se debe perseguir. Otros porque la negociación con la administración en casos contenciosos es imposible. Pero en cualquier caso, resolver el problema de la justicia hoy, que es un problema de lentitud, de retardo y por tanto en muchos casos de injusticia, es un problema que hay que afrontar con medios materiales, indudablemente, pero con mucha educación, con mucha cultura, haciendo mucha pedagogía a las personas, a los ciudadanos, haciéndoles constar que debe ser un último recurso. Y hoy en día los ciudadanos tenemos la imagen de que las leyes son muy difíciles, es muy complicado encontrar información y no todo el mundo puede llegar a toda la información que desea conocer. Pues sí, eso es absolutamente cierto. Yo entiendo, personalmente creo que hay una actividad legislativa muy farragosa. Es decir, la intención de legislar pormenorizadamente sobre todo conlleva que las leyes sean muchas, muy variadas y muy interrelacionadas entre ellas. Es decir, la modificación de una ley suele llevar acompañada modificaciones de otras normas en ese sentido. Esto conlleva hacer modificaciones sobre modificaciones, lo que podríamos llamar parches sobre las leyes, con dos problemas importantes. Uno, a veces es difícil identificar dónde están y qué normas
regulan un asunto, porque pueden estar en tantas normas distintas, en tantas reglamentaciones distintas, que es complicado. Y de otro, tiene el problema de que a veces estas modificaciones parciales que actúan como parches, al modificar una parte de la norma, afectan a otras que no se modifican, pudiendo dar lugar a posibles interpretaciones enfrentadas. Dicho de otra forma, una norma suele ser un todo. Cuando modificas pequeñas partes o detalles de otras, de alguna forma afecta a las demás, afectando a todas las, o al menos a parte de esa estructura, tanto en su comprensión como en la interpretación. En cuanto al ciudadano, bueno, nosotros los profesionales nos cuesta identificar a veces las normas de aplicación, porque son muy variadas los lugares donde están. Nos cuesta y hay que estudiar, y te aseguro que hay que estudiar mucho, porque el ritmo, la velocidad a la que se modifican las leyes a veces es espantosa. A veces no te da tiempo a estudiarte una norma cuando ya se ha modificado de alguna forma, en algunos ámbitos del derecho más que en otros, en el administrativo, por ejemplo. Y lo cierto es que quizás sería bueno una mayor labor de compilación, entendido por compilación códigos que recojan toda una materia desde el punto de vista, pues como se trataba, por ejemplo, el Código de Comercio, que recoge toda la regulación, o el Código Civil, que regula, el Código Penal, quiero decir, buscar todo en conjunto. Efectivamente, se llama compilar, es decir, es cierto que en determinados rangos legales o normas es muy difícil la compilación, a establecerlos como un todo, un conjunto, porque existen normas, muchas normas y muy específicas, y es muy difícil compilar. Y yo, y por ser un poco de polémica, yo creo que el Estado, el aparato, la estructura del Estado y desde luego el legislador, tiende cada vez más a un mayor control sobre las personas. Con lo cual estamos asistiendo, en mi opinión, a niveles legislativos que entiendo que en algunos casos sobrepasan la esfera del bien común o de la cuestión, o del res común que se dice, o de las cuestiones del conjunto de los ciudadanos, para entrar en cuestiones individuales, o por lo menos muy pormenorizadas, que hacen muy farragosa y muy complicada. Pero por ello no habría ninguna solución para facilitarle la manera de encontrar información al ciudadano. Bueno, es una situación complicada. Por un lado, creo que habría que hacer una mayor labor de compilación, es decir, de intentar recoger en normas de carácter global, en códigos de carácter global, toda la normativa que regula un elemento, un asunto concreto. Por otro lado, es complicado porque la actividad del Estado entra, por decirlo de alguna forma, cada vez más en la órbita particular, privada incluso del ciudadano, con lo cual la regulación cada vez es más específica. Las normas cada vez pretenden regular cuestiones más individuales, más específicas, dando menos posibilidades a la interpretación, que es correcto, pero a veces entrando en intentando recoger de forma muy extensa, incluso intentando completar todas las circunstancias, lo cual hace que sea muy difícil ese seguimiento. La solución sea muy difícil. Por otro lado, entiendo que al final, en el fondo de todo, hay una cierta intención, por lo menos subconsciente, de un exceso de control por parte del Estado y los organismos públicos sobre la vida de los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos la sensación de que las leyes cambian en muy poco tiempo, y cada vez que llega un gobierno nuevo, cambia las leyes y todo va en función del gobierno el que está. ¿Eso habría alguna solución o algún remedio para ello? Hombre, vamos a ver. Esa sensación existe porque en gran parte es real. Pero yo creo que aquí tenemos que diferenciar en dos tipos de normas. Si hay normas o normativas, o mejor incluso, órdenes o materias en las que una sociedad debería ser capaz de ponerse de acuerdo porque tienen influencia a medio o largo plazo. Quizá el ejemplo esencial de esto sea la educación. Es muy difícil que un sistema educativo pueda funcionar si cada rotación en el gobierno se produce una modificación esencial de la norma. No una modificación dirigida a adaptar o corregir aquello de la norma que había que no esté funcionando bien, sino a modificar incluso hasta ideológicamente la norma. La norma por completo. Por completo. Quiero decir, desde el punto de vista de la intencionalidad. Incluso, insisto,
dotándola o intentando dotarla de cierta ideología. Claro, en normas, en materias como educación, esta rotación no es posible. Es nefasta, además, porque la educación es un proceso, como todos entendemos, a muy largo plazo, con objetivos a medio y largo plazo. Esta rotación confunde, determina estructuras de funcionamiento, modifica, que cuando empiezan a funcionar en realidad y cuando empiezan a ser efectivas se cambian. Al final lo sufre la parte del proceso más débil, que es el alumno. Y por tanto, en ese sentido tenemos un problema importante. Esto, desde luego, afecta a la educación, afecta a materias como la sanidad, la educación, incluso algunas otras materias tan importantes, pues como son, más que el régimen fiscal, la contribución del ciudadano, cómo se debe vertebrar la contribución de los ciudadanos al bien común, a los gastos comunes, de la fiscalía, Hacienda, por entender. Es decir, hay materias que requieren normativas no solo planteadas a medio y largo plazo, es decir, con objetivos programados, sino que además requieren el máximo consenso posible. Y volvemos a tener un problema de educación y de cultura. Es decir, pactar, dialogar, acordar normas que permitan una programación seria, a medio y largo plazo, con objetivos claros, específicos, y eso, muy consensuada, por decirlo así, o acordada, sería lo ideal. Desgraciadamente, en España y históricamente no hemos sido capaces, desde la representación política, pero tampoco desde la social, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en modelos. Es verdad que, como decía un amigo mío del norte de Europa, en los españoles, en general, los latinos, lo que se dice programar, es decir, actuar para conseguir objetivos a medio y largo plazo es difícil. Porque a nosotros nos gusta ver los resultados inmediatos de lo que hacemos normalmente. Pero sí, yo creo que se requiere un esfuerzo de la sociedad civil primero, y luego exigiendo a los políticos que hay normas, hay asuntos, hay materias que requieren un alto consenso y además que deben ser estudiadas y analizadas y reguladas o legisladas no para obtener un resultado inmediato, sino para obtener un objetivo a medio, a largo plazo, de acuerdo con el modelo de sociedad que tengamos. Y esto, hoy, es muy difícil de pedir. Y no es solo los políticos, que a veces son los que se llevan la responsabilidad de todo. Tampoco la sociedad civil tiene, entiendo yo, ese nivel de madurez en ese aspecto en España como para llegar a estas cuestiones. Sobre todo las programáticas, las que conllevan una visión de objetivo a medio y largo plazo. Hoy se habla constantemente del cambio de la ley electoral. Se acercan unas elecciones y los grandes partidos de la oposición quieren conseguir el máximo número posible de escaños. ¿Tú crees que eso le preocupa el número de escaños o de verdad quieren una reforma profunda que beneficie a todos los ciudadanos? Pues esto es una pregunta muy relacionada con lo que hemos hablado antes. La ley electoral es, como todas las leyes, imperfecta. Se elija la que se elija. Se elija la que se elija. Quiero decir que si alguien pretende hacer una ley electoral que cumpla todos los requerimientos de todas las personas y satisfaga a todas las personas y a todas las posiciones políticas, esto no es posible. No es posible. Porque la ley, como cualquier creación humana, es limitada y tiene errores. El problema empieza cuando no somos capaces, ya digo, no solo los políticos, sino la estructura de la sociedad civil, de aceptar un consenso sobre unas medidas que indudablemente premiarán o serán más positivas en unos casos y podrán tener elementos negativos en otros. Pero claro, yo creo que nuestro problema en general y también de la sociedad civil es que estamos dispuestos a aceptar cuando nos beneficia, pero no cuando nos perjudica. Y claro, buscar una ley electoral o de cualquier otra de carácter programático, porque estas programáticas también, bajo la perspectiva solo y exclusivamente de lo que voy a ganar es imposible. Porque efectivamente en un juego cerrado, como es este, el que gane uno es que otro pierde. Con lo cual no puede ganar en todos los aspectos. No, pero además, si yo quiero hacer una reforma laboral
que me beneficie mi estructura política, evidentemente si te beneficia a ti, los votos son los que son, los diputados son el número que son. Con lo cual, si de ahí yo tengo más diputados, alguien los tiene que perder. Claro. La impresión que tiene la ciudadanía, o por lo menos la mía, y la que el contacto, es que de un lado no se ha hecho la reforma electoral porque quien venía, el bipartidismo que venía funcionando, no le interesaba, porque estábamos muy cómodos en este sistema bipartidista. Pero ahora tengo la sensación contraria, y es que quien llega quiere modificar la ley A su beneficio. para que le beneficie exclusivamente. Quiero decir, o puede dar la impresión, porque tampoco conozco en profundidad cuál es el borrador o cuál es la idea que se tiene, pero de lo que se ha publicado, la sensación a veces es, bueno, como ya vosotros habéis beneficiado de este truco a vuestro favor mucho tiempo, ahora nos toca a nosotros beneficiarnos del otro truco. La ley electoral es uno de los ejercicios políticos más significativos, en mi opinión, porque en realidad requiere que las partes se reúnan, aún sabiendo que en algunos aspectos van a perder. Esto ya digo que no es tradicional de la cultura del Levante, ¿no? Del Levante mediterráneo, no es tradicional de la cultura mediterránea, ¿no? A ver, pero sí es verdad que sí, que puede trasladarse esa impresión. La impresión es que, pues, por poner un ejemplo, hoy un ciudadano de una ciudad muy poblada tiene menos peso a la hora de determinar un diputado, su voto tiene menos peso que una persona de un ámbito rural. ¿Por qué? Porque en las ciudades un diputado cuesta más votos, cuesta en el sentido, necesitan más votos para obtener un que en determinados medios rurales. Hoy, si concentran las candidaturas, como por ejemplo son los lugares, las zonas que tienen partidos regionalistas, porque son comunidades como es Cataluña, el País Vasco, un diputado nacional en Cataluña o en el País Vasco requiere menos votos para una orientación política que ese mismo diputado si hubiera que tenerse en Andalucía, por ejemplo, que tiene más votos, o en Madrid, ¿no? Esto es un hecho. Por otro lado, el problema es, lo modifico, pero claro, resulta que la población se centra mucho en las ciudades y por tanto resultaría que si voy a una línea, a un cálculo aritmético estricto, podría resultar que las ciudades muy pobladas tuvieran una representación muy alta del hemiciclo, de los diputados, muy alta. Y en consecuencia cogen Madrid, Barcelona, es decir, las grandes ciudades, resulta que las grandes ciudades tienen el 50% de los diputados. Y esto, así en principio, tampoco parecería justo. Con este ejemplo lo que quiero decirte es que no es tan sencillo. No es tan sencillo. No existe esta, a mí me molesta especialmente cuando desde gente que debería ser informador o debería ser representativo o deberían ser líderes, se trasladan ideas muy sencillas, quizás porque tienen poco respeto al ciudadano, y dice, a lo mejor no van a entender más, cuanto más sencilla mejor, ¿no? Y entonces se dice, no, es que va tema, estoy hablando ahora de un partido político, y dice, no, es que los nacionalistas y en realidad los catalanes están sacando ventajas de la ley electoral. Y es verdad que en esta medida cuestan menos votos. Pero también es verdad que las modificaciones hay que, experimentos a veces hay que hacerlos con casera, hay que tener cuidado, porque la media aritmética fija tampoco puede ser un buen sistema y perjudica a ámbitos rurales, o puede perjudicar a ámbitos rurales. No es fácil. Requiere en cualquier caso estudiarlo bien y sobre todo consensuar. Es difícil. La tradición en esta España nuestra es que la consensuar para actuaciones inmediatas a veces se consigue. Consensuar con carácter programático, es decir, a medio o largo plazo, es muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Tenemos una estructura social de educación que nos cuesta. Y sobre la Constitución, ¿no crees que debería modificarse en favor del bien común? Y por supuesto, blindar al Estado para que pueda legislar en favor de una mayor igualdad social, no como está ocurriendo actualmente en las comunidades autónomas. Vamos a lo mismo de las dos últimas preguntas. ¿Modificar la Constitución? Sí, pero con el consenso suficiente. Evidentemente, yo creo que cada español, o por lo menos un porcentaje muy alto de los españoles,
si le preguntas por modificar la Constitución, tiene su idea de modificar la Constitución. Y cada uno la modificaría como él entiende que debe modificarla. Pero claro, el secreto de la Constitución, como norma básica, que regula de convivencia y que ha regulado la prosperidad de los últimos 30 años en ese país, en España, es que se requiere un gran consenso que haga que se admita como norma de regulación básica por todos. Y ahí empieza el problema. El problema empieza ahí. El problema empieza en que efectivamente yo entiendo que hay que modificar la Constitución y además en cuestiones de calado. Pero claro, habrá que ponerse de acuerdo una inmensa, o por lo menos una muy sensible mayoría de los españoles para modificar la Constitución. Tienes que tener en cuenta que la Constitución regula todo el sistema legal. Todo el ordenamiento jurídico español se basa en la Constitución. Difícilmente se puede pedir a los ciudadanos que cumplan las leyes y las respeten si la norma básica no la respetan. Con lo cual, ¿cambiar la Constitución? Sí. Cambiar la Constitución con muchísimo consenso. Y esto implica una doble responsabilidad. De unos, y podríamos llamar más conservadores, porque no puede empecinarse. Después de 35 años la Constitución ha funcionado muy bien, pero indudablemente hay cosas que se podrían mejorar. No pueden empecinarse en no cambiarlo. De otra, aquellos que ante casi cualquier problema lo que invocan inmediatamente es cambiar la Constitución. No, mire usted, ni una cosa ni la otra. Consenso para modificar. Y mucho consenso y además recuperar una cosa que es un poco cursi, pero que es importante, que es el espíritu de la transición. En el sentido de que todo el mundo estuvo dispuesto a ceder algo en beneficio de todos. Hoy yo esto lo veo más complicado. O sea, la posición social y política es complicada, ¿no? El espíritu de la transición no parece que esté... Hoy en día no está... Hoy no parece que huele, por ejemplo. Ahora bien, la segunda pregunta es también muy interesante porque es más pragmática. Yo sí soy absolutamente partidario, totalmente partidario, de establecer en la Constitución materias reservadas, es decir, de competencia exclusiva al Estado. En realidad, ¿esto qué significa? En realidad, esto lo que significa es que creo que es más pedagógico, más práctico, que el Estado tenga unas materias que hayamos consensuado entre todos, que son de su exclusiva competencia, y en lo que la Constitución no establezca como materia de exclusiva competencia, que haya una mayor libertad de las comunidades autónomas, de forma que descentralice, permite estar más cerca del ciudadano y, por tanto, buscar normas. A mí me parece que esta regla es mejor que la regla de ir interpretando continuamente quién tiene competencia y quién no, porque entramos en conflictos de competencia y entramos también en un problema, en un doble problema que tiene efectos graves. De un lado, las comunidades autónomas son expansivas, como es como en toda la estructura humana. Expansiva significa que cada vez quieren tener más competencia, incluso dentro de un comportamiento, quiero decir, incluso cumpliendo con su función. Es decir, quiere atender más al ciudadano y por tanto tener más, abarcar más funciones. Separando de otras cuestiones que también que son el de interés, pues, sobresalir, y por tanto eso también te implica llegar más. Pero vamos solo a las cuestiones reales, a las cuestiones, por decirlas así, bondadosas. Es decir, tienen la intención de ir creciendo sus competencias con la vocación de dar mejor servicio a sus ciudadanos. Y esto es bueno, a priori, pero luego puede provocar desajustes importantes en el comportamiento o en el tratamiento legal a todos los ciudadanos españoles que en principio deberían ser iguales. De forma que una comunidad más rica, que tenga un partido político más, una mayoría absoluta mayor o más sólida, que aproveche mejor una circunstancia, puede obtener en esa regulación beneficios para sus ciudadanos que no son aplicables al resto. Entonces, en materias que son muy sensibles, por ejemplo, prestaciones sanitarias, entiendo que debería reservarse como competencia del Estado. No parece lógico que un andaluz en su sistema autonómico de prestación de salud tenga unos servicios que un gallego, un murciano o un madrileño no tenga. O al revés, no parece lógico. Parece que cualquier ciudadano español, cualquier comunidad autónoma debe tener la misma prestación, seguridad social. Más de lo mismo digo, en educación, en servicios sociales. Todo debería ser igual para todos,
deberíamos tener una competencia exclusiva del Estado en aquellas materias que permitieran un desarrollo de las comunidades autónomas que no afectara en lo esencial a los derechos de los ciudadanos. Es decir, que no permitiera, que no hiciera posible ciudadanos de primera y de segunda. Por ejemplo, en normativa de educación, aprobación de planes de educación idénticos. Pero usted desarrolle lo que sea, pero este es el plan de educación. De forma que el español que en Sevilla estudie matemáticas sea homologable al español que estudie en Barcelona matemáticas y al español que lo estudie en Bilbao, ¿no? El de lengua, el de literatura. Igual me refiero, repito, a las prestaciones sanitarias. De eso de un lado. De un lado. Y de otro lado, hay competencias que deben, en mi opinión, reservarse al Estado para determinar una coordinación real de los servicios y evitar que determinados servicios tengan colisiones entre las competencias de las comunidades autónomas. Servicios que, en mi opinión, deben tratarse solo de los servicios de regulación básica de la Administración de Estado. Esa modificación, que es la que ha puesto en el segundo cargo, creo que es necesaria y, si me apura, urgente. Pues con esto dejamos la entrevista aquí. Muchas gracias por tu participación. Fue un placer y con esto hasta la próxima. Muchas gracias. Muy amable. La verdad es que está muy a gusto. Me alegro. Gracias.